Hay algo profundamente perturbador en la manera en que la humanidad ha construido sus certezas más sagradas sobre cimientos tan frágiles que bastaría una sola pregunta honesta para hacerlos temblar. ¿No es acaso extraordinario que aquello que se proclama como verdad eterna necesite constantemente de prohibiciones, amenazas y excomuniones para mantenerse en pie? ¿Qué clase de verdad es esa que no puede soportar el escrutinio de la razón? Baruch Spinoza lo sabía cuando abrió los evangelios no con la reverencia del creyente, sino con la mirada implacable del filósofo que busca coherencia donde todos han jurado encontrarla. Y lo que descubrió fue algo que la cristiandad ha intentado ocultar durante casi 2000 años. Que los relatos fundamentales sobre la vida de Jesús de Nazaret contienen contradicciones tan profundas, tan irreconciliables, que ningún esfuerzo exegético puede disolverlas sin violentar la lógica misma. La historia comienza en el siglo I de nuestra era, en una provincia olvidada del Imperio Romano, donde un predicador judío itinerante comenzó a reunir seguidores con un mensaje que algunos llamaron revolucionario y otros herejía. Pero la historia real, la que importa para comprender por qué Spinoza tuvo que ser expulsado de su comunidad y desterrado del pensamiento respetable, comienza mucho después, cuando 4 textos diferentes, escritos por autores desconocidos en momentos distintos y con agendas teológicas contradictorias, fueron canonizados como la palabra infalible de Dios. No resulta sospechoso que la verdad divina necesite de concilios humanos para decidir qué es verdadero y qué es apócrifo. ¿No debería la verdad revelarse a sí misma sin necesidad de votaciones eclesiásticas? El primer hecho incoherente que Spinoza identificó con precisión quirúrgica fue la genealogía de Jesús. Mateo y Lucas, los únicos evangelistas que se molestaron en trazar el linaje del Mesías, ofrecen 2 árboles genealógicos completamente diferentes que no pueden reconciliarse sin recurrir a acrobacias interpretativas que insultarían la inteligencia de cualquier lector honesto. Mateo traza 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús a través de Salomón, mientras que Lucas enumera 77 generaciones a través de Natán, otro hijo de David. Los nombres no coinciden, las generaciones no cuadran, y sin embargo, ambos evangelios insisten en que están describiendo la misma línea de descendencia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso la genealogía del Hijo de Dios es un asunto tan trivial que puede variar según quien cuente la historia? Pero aquí está el golpe maestro de Spinoza, la pregunta que hace temblar todo el edificio. Si Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, si José no fue su padre biológico, sino solo un padre adoptivo, entonces, ¿para qué demonios importa la genealogía de José? ¿Por qué Mateo y Lucas dedican párrafos enteros a establecer que Jesús desciende de David a través de José, cuando según su propia narrativa, José no aportó nada genéticamente al niño? La contradicción no es un detalle menor, es un abismo lógico que revela algo fundamental. Estos textos fueron escritos por personas diferentes, con agendas diferentes que nunca se preocuparon por armonizar sus historias, porque nunca imaginaron que serían leídos juntos como un solo relato coherente. Y quizás ahora, mientras estas palabras atraviesan tu mente como una duda que no sabías que albergabas, sería hermoso que nos dijeras desde qué rincón del mundo estás escuchando esto. Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora exacta en este momento donde te encuentras, porque esta reflexión nos une a través de fronteras y usos horarios, nos conecta en la búsqueda de una verdad que no teme al cuestionamiento. Y si estas palabras resuenan en ti, compártelas con alguien cercano, con ese amigo que también se atreve a pensar, porque las bendiciones verdaderas llegan cuando compartimos no las certezas cómodas, sino las preguntas incómodas que nos hacen crecer.
El segundo hecho que destrozó la coherencia evangélica bajo la mirada de Spinoza fue el relato del nacimiento mismo. Mateo nos dice que José y María vivían en Belén, que los magos vinieron desde el oriente guiados por una estrella, que Herodes ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años, y que la familia huyó a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del tirano. Lucas, en cambio, narra que José y María vivían en Nazaret y solo viajaron a Belén por un censo ordenado por Quirino, que nacieron en un pesebre porque no había lugar en la posada, que fueron visitados por pastores locales, que presentaron al niño en el templo de Jerusalén 40 días después y que luego regresaron tranquilamente a Nazaret. No hay magos en Lucas, no hay huida a Egipto, no hay masacre de inocentes. ¿Son estas las mismas historias? ¿Puede un historiador honesto mirar estos 2 relatos y afirmar que describen los mismos eventos? ¿Y qué hacemos con el censo de Quirino? Los registros históricos son claros. Quirino fue gobernador de Siria en el año 6 de nuestra era, una década completa después de la muerte de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de Cristo. Lucas necesita que el censo ocurra durante el reinado de Herodes para que su cronología tenga sentido, pero la historia no le hace ese favor. Debemos entonces concluir que Lucas simplemente inventó el censo para justificar por qué José y María tenían que estar en Belén. ¿O debemos retorcer la historia hasta que diga lo que necesitamos que diga? Spinoza sabía la respuesta. Cuando los textos sagrados contradicen los hechos históricos verificables, no son los hechos los que deben ceder, sino nuestra comprensión de lo que realmente son esos textos sagrados. Pero la incoherencia se vuelve aún más desconcertante cuando examinamos las narrativas de la infancia de Jesús. Mateo y Lucas son los únicos evangelistas que mencionan el nacimiento virginal, y sin embargo, Marcos, el evangelio más antiguo, no sabe nada de esto. Marcos comienza su relato con Jesús como adulto, siendo bautizado por Juan, y en ningún momento sugiere que hubo algo extraordinario en su nacimiento. Juan, el evangelio más teológicamente sofisticado, también ignora completamente la narrativa del nacimiento y en cambio presenta a Jesús como el Logos eterno que existía desde antes de la creación. ¿Por qué Pablo, quien escribió antes que cualquiera de los evangelistas, nunca menciona el nacimiento virginal en ninguna de sus extensas cartas? Si el nacimiento milagroso era un hecho central de la identidad de Jesús, ¿cómo es posible que los escritores más tempranos del cristianismo no supieran nada al respecto? ¿No será que el nacimiento virginal fue una elaboración teológica posterior, desarrollada para cumplir con las expectativas mesiánicas derivadas de una lectura errónea de Isaías 7:14? La profecía hebrea original habla de una alma, una mujer joven, no necesariamente una virgen, y se refiere a eventos del siglo VIII a.C., no a un Mesías futuro. Pero cuando la Septuaginta, la traducción griega del texto hebreo, tradujo al Mag como partenos, virgen, se creó la base para una interpretación que los autores de Mateo y Lucas incorporaron en sus narrativas décadas después de la muerte de Jesús. ¿Es esta la revelación divina o simplemente el resultado de un error de traducción amplificado por necesidades teológicas posteriores? El tercer hecho que Spinoza identificó con brutal claridad fue la incompatibilidad de las genealogías no solo entre sí, sino con la doctrina misma del nacimiento virginal. Pero más allá de esto, existe otra contradicción devastadora. Si Jesús verdaderamente descendía de David a través de José, entonces no podía ser el Mesías según las profecías judías que exigían descendencia biológica directa. Si no descendía de David biológicamente porque José no era su padre, entonces tampoco podía ser el Mesías porque no cumplía el requisito de linaje.
Los autores evangélicos intentaron tenerlo de ambas maneras y terminaron creando una imposibilidad lógica que solo puede sostenerse mediante la fe ciega que renuncia al pensamiento. ¿Y qué hacemos con el hecho de que los hermanos de Jesús, mencionados explícitamente en Marcos 6:3, donde se nombra a Santiago, José, Judas y Simón, además de hermanas no nombradas, son ignorados o reinterpretados por la tradición posterior que insistió en la virginidad perpetua de María? Mateo y Lucas conocen esta tradición de los hermanos, pero la teología posterior necesitó convertirlos en primos o hijos de un matrimonio anterior de José, para preservar un dogma que los textos originales no sostienen. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza denunciaba? La manipulación de los textos para que digan lo que la doctrina necesita que digan, aunque los textos mismos griten lo contrario. El cuarto hecho incoherente emerge cuando examinamos los relatos de la tentación en el desierto. Mateo y Lucas ambos narran que Jesús fue tentado por el diablo después de 40 días de ayuno, pero el orden de las tentaciones es diferente en cada evangelio. El diablo llevó a Jesús primero al pináculo del templo o a la cima de una montaña. Mateo dice una cosa, Lucas dice otra. Parecería un detalle trivial hasta que comprendemos lo que esto revela. Estos relatos no son reportajes históricos de eventos presenciados, sino construcciones teológicas diseñadas para transmitir significados específicos a audiencias específicas. Si hubieran sido testimonios oculares, el orden de los eventos sería consistente, pero no lo es, porque estos son relatos escritos décadas después por personas que nunca conocieron a Jesús, basándose en tradiciones orales contradictorias que fueron moldeadas por las necesidades de comunidades cristianas primitivas, enfrentando diferentes desafíos. ¿Pero acaso esto disminuye el valor de los evangelios? Solo si insistimos en tratarlos como lo que no son, crónicas históricas infalibles dictadas palabra por Dios. Spinoza no estaba tratando de destruir el cristianismo, estaba tratando de liberarlo de la esclavitud a interpretaciones literales que convierten la fe en absurdo. Su crimen no fue dudar, su crimen fue insistir en que la verdad y la razón no pueden ser enemigas, que si Dios existe, debe ser el autor tanto de la revelación como de la razón humana, y que por lo tanto la fe genuina no puede exigir el sacrificio del intelecto. El quinto hecho que hace temblar la narrativa evangélica es la multiplicación de las resurrecciones. Mateo 27, 52 al 53 contiene uno de los pasajes más extraordinarios y menos mencionados de todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Detengámonos aquí. Mateo está afirmando que una horda de muertos resucitados caminó por las calles de Jerusalén y fue vista por muchos testigos. Este debería ser uno de los eventos más documentados de la historia humana. Y sin embargo, ningún historiador de la época, ni judío, ni romano, ni cristiano fuera de Mateo, menciona este acontecimiento apocalíptico. Marcos no lo sabe, Lucas no lo sabe, Juan no lo sabe, Pablo no lo sabe. ¿Cómo puede ser que un evento de tal magnitud pase desapercibido para todos excepto para un solo evangelista? ¿No será más probable que este pasaje es una interpolación teológica diseñada para enfatizar la importancia cósmica de la muerte de Jesús? Un midrash judío cristiano que nunca pretendió ser historia literal, sino que fue tratado como tal por lectores posteriores que no comprendían los géneros literarios de la época. Pero la tradición no puede permitir esta interpretación, porque abriría la puerta a cuestionar qué más en los evangelios es elaboración teológica en lugar de reportaje histórico. Y ahí está el miedo del que Spinoza hablaba, el miedo
a que si comenzamos a cuestionar una parte, todo el edificio se derrumbe. Pero ¿no es esa precisamente la diferencia entre la verdad y la ideología? La verdad no teme al cuestionamiento, se fortalece con él. Solo la mentira necesita protección. El sexto hecho incoherente radica en las apariciones post-resurrección, que varían salvajemente entre los 4 evangelios. Marcos originalmente terminaba en el capítulo 16, versículo 8, con mujeres huyendo atemorizadas de la tumba vacía sin decir nada a nadie, sin apariciones del Jesús resucitado. Los versículos 9 al 20 fueron añadidos posteriormente por escribas que sintieron que el final abrupto era insatisfactorio. Mateo dice que Jesús apareció a las mujeres en el camino desde la tumba y luego a los 11 discípulos en una montaña de Galilea. Lucas sitúa todas las apariciones en Jerusalén y sus alrededores el mismo día de la resurrección y culmina con la ascensión. Juan tiene apariciones en Jerusalén, luego en Galilea junto al mar de Tiberíades. Apareció Jesús primero a María Magdalena sola, como dice Juan, o a varias mujeres, como dice Mateo, o a Pedro, como sugiere Pablo, en 1 Corintios 15:5. ¿Y qué hacemos con la ascensión? Lucas la describe ocurriendo en Betania el mismo día de la resurrección al final de su evangelio, pero en Hechos 1:3, el mismo autor dice que Jesús estuvo con los discípulos durante 40 días antes de ascender. ¿Son 40 días o es el mismo día? Mateo y Juan no mencionan ninguna ascensión en absoluto. Marcos, en los versículos añadidos, la menciona brevemente sin detalles. ¿No es extraordinario que un evento tan fundamental para la doctrina cristiana tenga relatos tan contradictorios que resulta imposible establecer qué sucedió realmente, cuándo sucedió, dónde sucedió y quién lo presenció? Spinoza miraba estos textos no con hostilidad, sino con honestidad, y esa honestidad lo condenó. Porque la honestidad revela que los evangelios no son biografías armónicas de un solo autor, sino testimonios diversos de comunidades diferentes, procesando un evento transformador a través de sus propias lentes teológicas. Son documentos preciosos, no porque sean históricamente precisos en cada detalle, sino porque capturan la fe de las primeras comunidades cristianas. Pero tratarlos como historia literal infalible no es honrar su valor espiritual, es traicionarlos al forzarlos a hacer un trabajo para el cual nunca fueron diseñados. El séptimo hecho, quizás el más inquietante de todos, es el silencio. El Jesús histórico escribió exactamente 0 palabras que hayan sobrevivido. No dejó ningún documento, ninguna carta, ningún manuscrito. Todo lo que sabemos de él viene de otros escribiendo décadas después de su muerte en un idioma, el griego, que probablemente él no hablaba. Los evangelios fueron escritos entre el año 70 y el 100 de nuestra era, 40 a 70 años después de los eventos que describen, en comunidades ubicadas lejos de Palestina que estaban lidiando con sus propios conflictos teológicos y políticos. ¿No debería esto hacernos extremadamente cautelosos al hacer afirmaciones absolutas sobre lo que Jesús dijo o hizo? ¿Y qué hacemos con el hecho de que los evangelios contienen tantas palabras atribuidas a Jesús que son claramente construcciones posteriores de la comunidad? El discurso del pan de vida en Juan 6 está repleto de lenguaje eucarístico que refleja las prácticas litúrgicas del cristianismo del siglo I tardío, no las enseñanzas de un rabino judío en Galilea. Los pronunciamientos sobre la autoridad de Pedro en Mateo 16 reflejan debates sobre el liderazgo de la Iglesia décadas después de la muerte de Jesús. Esto no es conspiración. Es simplemente reconocer que los evangelios fueron escritos dentro de y para comunidades cristianas que estaban desarrollando su teología y sus estructuras eclesiásticas, y que naturalmente proyectaron esas preocupaciones de vuelta a las palabras de Jesús. Parte 2.
Pero entonces, ¿qué queda? Si reconocemos que los evangelios contienen contradicciones, elaboraciones teológicas y proyecciones comunitarias, ¿significa esto que no podemos saber nada sobre el Jesús histórico o sobre los orígenes del cristianismo? Esta es la pregunta que aterrorizaba a los contemporáneos de Spinoza y que sigue aterrorizando a muchos hoy. Porque si los textos sagrados no son infalibles, si contienen errores humanos y agendas teológicas, entonces, ¿sobre qué base descansa la fe? Y aquí está la respuesta radical de Spinoza, la que lo convirtió en hereje. La fe no descansa sobre la precisión histórica de textos antiguos. La fe verdadera descansa sobre la experiencia directa de lo divino en la razón y en la ética. La religión se vuelve superstición cuando exige creer en contradicciones manifiestas. La religión se vuelve auténtica cuando inspira amor, justicia y comprensión racional del universo. Para entender por qué esta posición era tan peligrosa, debemos comprender el contexto en el cual Spinoza escribía. Europa del siglo XVII apenas estaba emergiendo de las guerras de religión que habían devastado el continente durante más de un siglo. Católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente en nombre de interpretaciones ligeramente diferentes de los mismos textos bíblicos. La paz de Westfalia de 1648 había terminado formalmente la Guerra de los 30 años. Pero las cicatrices espirituales eran profundas. En este contexto, Spinoza preguntaba, ¿no será que precisamente la insistencia fanática en la infalibilidad de los textos religiosos es lo que genera violencia? ¿No será que cuando hacemos de las interpretaciones humanas de textos antiguos la fuente absoluta de verdad, inevitablemente creamos conflictos irresolubles porque diferentes personas leerán esos textos de maneras diferentes? El tratado teológico-político que Spinoza publicó anónimamente en 1670 fue un intento de separar la filosofía de la teología, la razón de la revelación, no para destruir la religión, sino para salvarla de sí misma. Spinoza argumentaba que las escrituras fueron escritas para la gente común de su tiempo en un lenguaje que podían entender, lleno de antropomorfismos e historias que nunca pretendieron ser metafísica precisa. El propósito de las escrituras no era enseñar filosofía o ciencia, sino inspirar obediencia a la ley moral, amar a Dios y al prójimo. Todo lo demás, todos los relatos históricos y las genealogías y los milagros eran el envoltorio cultural particular de ese mensaje universal. Cuando confundimos el envoltorio con el regalo, cuando insistimos en que cada detalle del envoltorio debe ser literalmente verdadero, traicionamos el propósito real de los textos. ¿Pero acaso los líderes religiosos de su época podían tolerar esta distinción? No podían, porque su poder descansaba precisamente en afirmar que ellos, y solo ellos, tenían la interpretación correcta de los textos infalibles. Si los textos no eran infalibles, si cada persona podía usar su propia razón para discernir el mensaje ético central, separándolo de las elaboraciones culturales, entonces, ¿para qué se necesitaba la autoridad eclesiástica? Spinoza estaba atacando no solo una doctrina teológica, sino toda una estructura de poder. Por eso fue excomulgado, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía durante siglos. No porque fuera ateo, sino porque insistía en que la verdad debía buscarse a través de la razón honesta, no a través de la sumisión ciega a la autoridad. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto entre fe y razón que ha definido la historia intelectual de Occidente. ¿Puede la fe coexistir con la razón crítica? ¿O debe la fe exigir la suspensión del pensamiento crítico cuando se enfrenta a misterios y contradicciones? Para Spinoza la respuesta era clara: una fe que exige la muerte de la razón no es fe en absoluto, es miedo disfrazado de piedad.
La verdadera fe en un Dios racional debe manifestarse en la búsqueda racional de la verdad, sin importar a dónde conduzca esa búsqueda. Porque si Dios es verdad, entonces la búsqueda honesta de la verdad siempre nos acercará a Dios, nunca nos alejará. Solo cuando nuestras doctrinas sobre Dios son falsas, debemos temer al escrutinio racional. Consideremos el caso de las contradicciones evangélicas sobre la genealogía de Jesús. Un creyente tradicional enfrenta estas contradicciones con varias opciones. Puede ignorarlas completamente y pretender que no existen. Puede inventar explicaciones elaboradas que armonicen artificialmente los textos incompatibles. O puede reconocer honestamente que los textos contienen discrepancias y preguntarse qué significa esto para su fe. La primera opción es escapismo intelectual. La segunda opción es deshonestidad disfrazada de lealtad. Solo la tercera opción requiere coraje verdadero, el coraje de permitir que la realidad cuestione nuestras certezas heredadas. Pero ¿qué pasa cuando reconocemos que Mateo y Lucas tienen genealogías diferentes e irreconciliables? Se derrumba el cristianismo. Solo se derrumba una versión particular del cristianismo, aquella que insiste en que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios y es históricamente precisa en cada detalle. Pero hay otra forma de cristianismo, quizás más antigua y ciertamente más sostenible intelectualmente, que reconoce que estos textos fueron escritos por seres humanos, inspirados por su encuentro con lo divino a través de Jesús, que escribieron según los géneros literarios y las convenciones culturales de su época, y que su valor no radica en su precisión histórica en cada detalle, sino en el testimonio de fe que ofrecen. Esta distinción parece obvia y razonable, pero ha sido rechazada violentamente por siglos porque amenaza algo fundamental, la ilusión de certeza absoluta. Los seres humanos anhelamos certeza, especialmente en cuestiones últimas de significado y mortalidad. La religión organizada ha ofrecido esa certeza prometiendo acceso a verdades absolutas reveladas por Dios. Pero cuando Spinoza mostró que los textos que supuestamente contienen esas verdades absolutas son en realidad documentos humanos llenos de contradicciones y condicionamientos culturales, estaba quitando esa certeza, y la gente prefiere una certeza falsa, pero confortante, a una incertidumbre honesta pero inquietante. Los relatos contradictorios del nacimiento de Jesús ilustran perfectamente este punto. Mateo necesitaba que Jesús naciera en Belén porque las profecías mesiánicas requerían que el Mesías viniera de Belén, la ciudad de David. Pero Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, lo que sugiere fuertemente que Nazaret era su ciudad natal. ¿Cómo resolver esta tensión? Mateo creó una narrativa donde José y María ya vivían en Belén, pero tuvieron que huir a Egipto por la amenaza de Herodes y finalmente se establecieron en Nazaret por miedo a Arquelao. Lucas, por otro lado, creó una narrativa diferente donde José y María vivían en Nazaret, pero tuvieron que viajar a Belén por un censo, donde Jesús nació accidentalmente. Ambos evangelistas están tratando de explicar el mismo hecho problemático, que Jesús era de Nazaret, pero la profecía requería que fuera de Belén, y crearon soluciones narrativas incompatibles. ¿Es esto mentira? No exactamente. Es midrash, es elaboración teológica, es el tipo de escritura que era común en el judaísmo del Segundo Templo, donde los eventos históricos eran moldeados narrativamente para revelar su significado teológico más profundo. El problema surge cuando lectores siglos después, operando con comprensiones completamente diferentes de qué constituye la escritura histórica, leen estos textos como si fueran reportajes periodísticos modernos. Spinoza estaba tratando de enseñar a sus contemporáneos a leer los textos antiguos en sus propios términos,
no forzarlos a conformarse a expectativas anacrónicas. Pero esta hermenéutica de honestidad fue considerada más peligrosa que cualquier herejía doctrinal. El caso del censo de Quirino es particularmente revelador, porque involucra hechos históricos verificables independientemente de las escrituras. Sabemos por múltiples fuentes antiguas cuándo Quirino fue gobernador de Siria y cuándo murió Herodes. Estas fechas no son compatibles con la narrativa de Lucas. Los apologistas han propuesto todo tipo de teorías para armonizar estas fechas. Quizás hubo un censo anterior no registrado. Quizás Quirino tuvo 2 mandatos como gobernador. Quizás la palabra griega traducida como censo significaba algo diferente. Pero todas estas explicaciones comparten una característica común. Están motivadas no por la evidencia, sino por la necesidad de preservar la inerrancia del texto. Es teología disfrazada de historia, dogma presentado como investigación. ¿Y qué revela esto sobre la naturaleza del fundamentalismo religioso? Revela que el fundamentalismo no es realmente sobre tomar la Biblia seriamente, es sobre tomar una teoría particular sobre la Biblia seriamente. La teoría de la inerrancia. Irónicamente, los fundamentalistas a menudo terminan faltándole el respeto a los textos bíblicos al forzarlos a decir cosas que claramente no dicen, al armonizar artificialmente lo que los autores dejaron sin armonizar, al imponer sobre textos antiguos estándares modernos de precisión histórica que nunca pretendieron cumplir. Spinoza respetaba los textos bíblicos lo suficiente como para leerlos honestamente, para reconocer sus contradicciones, para estudiar sus contextos históricos, para discernir sus propósitos reales. Esa es la verdadera reverencia, la honestidad intelectual sin importar las consecuencias. Las narrativas contradictorias de las apariciones de resurrección son quizás el ejemplo más claro de cómo los evangelios no son crónicas históricas coordinadas, sino testimonios teológicos independientes. Si Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos hubieran decidido escribir sus experiencias de la resurrección, y si lo hubieran hecho con la intención de crear un registro histórico coherente, habrían coordinado sus historias. El hecho de que no lo hicieron, de que cada evangelista cuenta una versión diferente, sin aparente preocupación por las inconsistencias, nos dice algo importante. No estaban tratando de escribir historia en el sentido moderno, estaban proclamando un mensaje teológico. La resurrección para ellos no era un hecho histórico que debía ser documentado con precisión forense. Era un evento transformador que había cambiado sus vidas y cuyo significado estaban tratando de comunicar. Pero entonces la resurrección ¿no sucedió? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué significa que algo haya sucedido? Para la mentalidad moderna científica, algo sucede cuando puede ser observado empíricamente y verificado objetivamente. Pero para la mentalidad antigua, y quizás para una comprensión más profunda de la realidad, algo sucede cuando transforma vidas, cuando abre nuevas posibilidades de existencia, cuando revela dimensiones de significado previamente ocultas. Los primeros cristianos no estaban preocupados por probar que el cuerpo físico de Jesús había salido de una tumba de una manera que podría haber sido filmada por una cámara. Estaban proclamando que la muerte no había tenido la última palabra, que el poder del amor y la verdad era más fuerte que el poder de la violencia y el imperio, que era posible una nueva forma de vida. Spinoza no estaba negando la resurrección, estaba tratando de liberar la resurrección de interpretaciones literalistas que en realidad disminuían su poder. Porque cuando reduces la resurrección a la reanimación de un cadáver, la conviertes en un truco de magia que o crees o no crees. Pero cuando entiendes la resurrección
como la comunidad de discípulos, experimentando la presencia continua de Jesús, de maneras que transformaron completamente sus vidas y los lanzaron a crear un movimiento que cambiaría el mundo. Entonces la resurrección se convierte en algo mucho más poderoso y relevante. No es un milagro que sucedió una vez hace 2000 años. Es una realidad que continúa sucediendo cada vez que la muerte es vencida por el amor, cada vez que la esperanza triunfa sobre la desesperación. Pero ¿acaso esta interpretación no es solo una manera elegante de negar lo sobrenatural? Solo si definimos lo sobrenatural de manera tan estrecha que lo reducimos a violaciones de las leyes naturales. Spinoza tenía una comprensión diferente. Dios no está fuera de la naturaleza, interviniendo ocasionalmente para violar sus propias leyes. Dios es la naturaleza, la totalidad de todo lo que existe, la sustancia infinita, de la cual todo es una modificación. Los milagros no son excepciones a las leyes naturales. Son nuestras experiencias de dimensiones de la realidad que no comprendemos completamente. Esta visión no disminuye lo divino, lo expande infinitamente. Cada aspecto de la existencia es divino. Cada ley natural es una expresión de la naturaleza divina. Parte 3. Ahora debemos enfrentar la pregunta más difícil, la que hace temblar incluso a aquellos que se consideran de mente abierta. Si los evangelios contienen tantas contradicciones e inconsistencias históricas, ¿por qué deberíamos creer cualquier cosa que dicen? ¿No se derrumba todo el cristianismo una vez que admitimos que los textos fundamentales no son confiables históricamente? Esta es la pregunta que mantiene a los fundamentalistas aferrados a la inerrancia bíblica con desesperación. Creen que si admiten un solo error, todo el edificio se derrumbará. Pero esta es una falsa dicotomía que solo surge cuando hemos malentendido fundamentalmente qué tipo de textos estamos leyendo y qué tipo de verdad están tratando de comunicar. Los evangelios no son falsos porque contengan contradicciones históricas, son profundamente verdaderos en un nivel más importante que la precisión factual. Son verdaderos en el sentido de que capturan auténticamente la experiencia de comunidades que fueron transformadas por su encuentro con Jesús y con el movimiento que surgió después de su muerte. Son verdaderos en el sentido de que nos transmiten los valores, las enseñanzas y la visión del mundo que definieron al cristianismo primitivo. Son verdaderos en el sentido de que continúan teniendo el poder de transformar vidas, inspirar sacrificio, generar compasión, incluso 2000 años después. Esa es una verdad mucho más profunda y duradera que la precisión histórica superficial. Spinoza entendía esto en el siglo XVII cuando escribió que el propósito de las Escrituras no es enseñarnos sobre la naturaleza física del universo o los detalles precisos de eventos históricos, sino enseñarnos cómo vivir una vida moral y experimentar lo divino. Cuando leemos el relato de la tentación de Jesús en el desierto, ¿realmente importa si el diablo lo llevó primero al templo o a la montaña? ¿O lo que importa es el mensaje sobre resistir la tentación del poder, la riqueza y la gloria mundana? Cuando leemos las genealogías contradictorias, ¿realmente importa cuántas generaciones hubo entre David y Jesús? ¿O lo que importa es que los autores evangélicos estaban tratando de establecer que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y David, que representaba la continuación de la historia de redención de Israel? Pero aquí está el problema. Durante siglos, la cristiandad ha insistido en que cada detalle de los evangelios es literalmente verdadero porque Dios mismo dictó o inspiró cada palabra. Esta doctrina de la inspiración verbal plenaria convierte cada contradicción en un problema existencial para la fe. Si Lucas se equivocó sobre el censo de Quirino, entonces, ¿cómo podemos confiar en cualquier cosa que escribió?
Si Mateo y Lucas tienen genealogías diferentes, entonces, ¿cómo sabemos que cualquier cosa en sus evangelios es confiable? Esta forma de pensar trata a las Escrituras como si fueran una cadena donde la rotura de un eslabón destruye toda la cadena. Pero esa no es la manera correcta de pensar sobre estos textos. Una mejor metáfora es un mosaico. Un mosaico está hecho de miles de piezas individuales, algunas de las cuales pueden estar agrietadas, descoloridas o faltantes. Pero el mosaico completo todavía puede ser hermoso y representar su imagen prevista incluso con piezas imperfectas. Los evangelios son como eso, mosaicos imperfectos que, sin embargo, nos dan una imagen de quién fue Jesús, qué enseñó, cómo vivió y murió, y qué impacto tuvo en las primeras comunidades de sus seguidores. Reconocer que algunas piezas del mosaico están agrietadas no destruye la imagen general, la hace más honesta y más humana. ¿Y qué pasa con los 7 hechos incoherentes que hemos examinado? Las genealogías contradictorias, los relatos incompatibles del nacimiento, el censo históricamente problemático, la ausencia del nacimiento virginal en las fuentes más tempranas, las diferentes versiones de la tentación, la resurrección masiva de santos mencionada solo en Mateo, las apariciones post-resurrección irreconciliables. ¿Qué hacemos con todo esto? La respuesta de Spinoza era revolucionaria en su simplicidad. Los aceptamos como lo que son, evidencia de que los evangelios fueron escritos por seres humanos fallibles, operando dentro de contextos históricos y culturales específicos, usando géneros literarios que no siempre coinciden con nuestras expectativas modernas de precisión histórica. Y luego buscamos la verdad más profunda que estos textos imperfectos todavía logran comunicar. Esa verdad más profunda es que en un momento particular de la historia, en una provincia particular del Imperio Romano, un maestro judío particular comenzó un movimiento que transformó el mundo. Predicaba un mensaje de amor radical, inclusión de los marginados, desafío a las estructuras de poder tanto religiosas como políticas y confianza absoluta en lo que él llamaba el reino de Dios. Fue ejecutado por las autoridades romanas como un agitador político, pero sus seguidores experimentaron algo después de su muerte que los convenció de que no había terminado, que su presencia continuaba con ellos, que representaba algo eterno que la muerte no podía destruir. Y comenzaron a contar historias sobre él, historias que fueron moldeadas por sus propias experiencias, sus propios contextos, sus propias necesidades teológicas. Décadas después, algunas de esas historias fueron escritas en los textos que ahora llamamos evangelios. ¿Es esta una comprensión menos poderosa del cristianismo que la doctrina de la inerrancia? Solo si el poder de la fe descansa en la ilusión de certeza absoluta, pero ¿no es la fe más profunda y más auténtica cuando se mantiene incluso ante la incertidumbre, cuando elige amar incluso sin garantías absolutas, cuando confía en lo divino sin exigir pruebas irrefutables? La fe que Spinoza defendía no era la fe del creyente que cierra los ojos ante las contradicciones y se aferra a doctrinas imposibles. Era la fe del buscador que mantiene los ojos abiertos, que abraza la complejidad, que reconoce que las verdades más profundas a menudo se comunican a través de paradojas y contradicciones aparentes. Consideremos las implicaciones de esto. Si aceptamos que los evangelios contienen elementos legendarios, elaboraciones teológicas y contradicciones históricas, entonces debemos hacer el trabajo más difícil de discernir qué aspectos de las narrativas evangélicas son más probablemente históricos y cuáles son más probablemente construcciones posteriores. Este no es un proceso mecánico, requiere juicio, conocimiento histórico, comprensión de los géneros literarios antiguos y sí, una buena dosis de incertidumbre.
No podemos estar absolutamente seguros sobre casi nada de lo que sucedió hace 2000 años, pero podemos hacer juicios informados y probabilísticos. La mayoría de los historiadores serios, incluso los escépticos, estarían de acuerdo en que un predicador judío llamado Jesús existió en el siglo I, que tuvo seguidores, que enseñó sobre el reino de Dios, que desafió a algunas de las autoridades religiosas de su tiempo y que fue ejecutado por las autoridades romanas. También hay un amplio acuerdo en que sus seguidores experimentaron algo después de su muerte que los convenció de que seguía vivo de alguna manera, y que este movimiento creció rápidamente y se extendió por todo el Imperio Romano. Más allá de esto, los detalles se vuelven cada vez más inciertos. ¿Realizó Jesús milagros? Depende de cómo defines milagro. ¿Nació de una virgen? Probablemente no en el sentido biológico literal. Resucitó físicamente de entre los muertos. Los historiadores no pueden responder preguntas sobre eventos sobrenaturales. Solo pueden documentar que los primeros cristianos creían que sí. Pero esto no reduce el cristianismo a solo otro movimiento religioso fundado por un maestro carismático. Solo si pensamos que lo único especial sobre el cristianismo son sus afirmaciones factuales sobre eventos milagrosos. Pero no es mucho más especial y poderoso si el cristianismo es verdadero, debido a la profundidad de su visión ética, la radicalidad de su mensaje de amor, la forma en que transforma vidas, la manera en que crea comunidades de cuidado, la esperanza que ofrece frente al sufrimiento y la muerte. Estas cosas no dependen de la precisión histórica de cada detalle en los evangelios. Dependen de si el mensaje central del cristianismo, el mensaje sobre el amor de Dios y el llamado a amar al prójimo, es verdadero en el sentido más profundo de verdad. Spinoza fue excomulgado de la sinagoga judía de Ámsterdam en 1656 con una de las excomuniones más severas jamás pronunciadas. El Erem declaró: «Con el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con toda la maldición escrita en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta, y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale, y maldito sea cuando regresa. Que el Señor nunca lo perdone. Que la ira y el furor del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en la ley. Que el Señor borre su nombre de debajo del cielo». ¿Cuál fue su crimen? Hacer preguntas, aplicar la razón a los textos sagrados, negarse a aceptar contradicciones manifiestas como misterios divinos. ¿Y qué hizo después de la excomunión? Vivió tranquilamente, puliendo lentes para ganarse la vida, escribiendo sus obras filosóficas, desarrollando un sistema de pensamiento que influenciaría profundamente a la Ilustración y a la filosofía moderna. No buscó venganza, no atacó a quienes lo habían rechazado, simplemente continuó buscando la verdad con honestidad y rigor. Su vida fue la personificación de su filosofía. Vivir según la razón, no según las pasiones del miedo y el odio. Amar a Dios al amar la verdad, servir a la humanidad al ayudarla a liberarse de la superstición y el pensamiento irracional. La Iglesia Católica puso sus obras en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos. Los protestantes lo denunciaron como ateo. Los filósofos tradicionales lo ignoraron o atacaron. Pero las ideas no pueden ser destruidas por la censura. Las verdades incómodas tienen una manera de persistir, de filtrarse a través de las grietas, de encontrar mentes receptivas en cada generación. Y lentamente, a lo largo de los siglos, las ideas de Spinoza sobre cómo leer las escrituras críticamente, cómo distinguir entre el propósito ético de los textos religiosos y sus afirmaciones históricas o científicas,
cómo aplicar la razón sin miedo a las preguntas más fundamentales, estas ideas se convirtieron en el fundamento del estudio bíblico moderno. Hoy, en seminarios y escuelas de teología, incluso en instituciones cristianas conservadoras, los estudiosos reconocen la mayoría de los puntos que Spinoza planteó hace más de 3 siglos. Reconocen que los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que describen, que fueron influenciados por las necesidades teológicas de las comunidades que los produjeron, que contienen contradicciones y discrepancias históricas, que incorporan géneros literarios como el midrash y la narrativa teológica que no deben leerse como historia literal. Pero lo que Spinoza no pudo hacer en su propio tiempo, transformar la comprensión popular del cristianismo, todavía no se ha logrado completamente. Millones de cristianos todavía se aferran a la doctrina de la inerrancia, todavía rechazan la evolución y la ciencia moderna porque contradicen una lectura literal del Génesis, todavía basan su fe en la creencia de que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios. ¿Y qué costo tiene esto? El costo es que, cuando los jóvenes educados en esta forma de cristianismo van a la universidad y aprenden sobre los hallazgos de la erudición bíblica, sobre las contradicciones en los evangelios, sobre la evolución de las doctrinas cristianas, sobre los procesos humanos detrás de la formación del canon, a menudo pierden su fe por completo. Porque se les enseñó que el cristianismo requiere creer cosas que la razón no puede aceptar. Se les dijo que es todo o nada, que si una parte de la Biblia es falsa, entonces todo es falso. Y cuando descubren que algunas partes de la Biblia claramente son construcciones humanas con errores históricos, concluyen que todo el cristianismo es una mentira. Esta es la tragedia del fundamentalismo. No protege la fe, la destruye al hacerla insostenible intelectualmente. Spinoza estaba tratando de salvar la fe de esta trampa. Estaba diciendo, separemos lo que es esencial del cristianismo de lo que es accidental. Distingamos entre el mensaje central de amor y justicia y las vestiduras culturales particulares en las que ese mensaje fue expresado. Reconozcamos que los textos bíblicos son productos humanos inspirados por encuentros con lo divino, pero todavía humanos, todavía falibles, todavía condicionados por su tiempo y lugar. Esto no disminuye su valor, lo hace más comprensible, más accesible, más honesto. Pero la honestidad siempre ha sido el enemigo de las instituciones religiosas que dependen del control a través del miedo y la afirmación de certezas absolutas. ¿Por qué la Iglesia temió tanto a Spinoza? No porque negara a Dios, sino porque afirmó que cada persona podía acceder a Dios a través de su propia razón, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. No porque atacara la ética cristiana, sino porque mostró que esa ética podía ser derivada racionalmente sin necesidad de creer en narraciones milagrosas. No porque destruyera la Biblia, sino porque la liberó de interpretaciones literalistas que la hacían absurda y la devolvió a su verdadero propósito como guía moral y espiritual. Los 7 hechos incoherentes que hemos examinado son solo la punta del iceberg. Hay cientos de otras discrepancias, contradicciones y problemas históricos en los evangelios y en toda la Biblia. Los eruditos han llenado bibliotecas enteras tratando de catalogar y explicar estas dificultades. Algunos apologistas han dedicado sus vidas a inventar armonizaciones cada vez más complejas y poco convincentes. Pero quizás la respuesta más simple y más honesta es simplemente admitir: estos son textos antiguos escritos por humanos, reflejan las limitaciones y las perspectivas de sus autores, contienen errores y contradicciones, y sin embargo siguen siendo valiosos porque nos transmiten la experiencia de personas que fueron transformadas por algo que llamaron el amor de Dios manifestado en Jesús de Nazaret.
¿Puede una fe construida sobre esta honestidad sostenerse? No solo puede, debe. Porque una fe que depende de negar la realidad, de rechazar la evidencia, de aferrarse a imposibilidades lógicas, es una fe destinada a colapsar en cuanto se enfrente a un examen crítico serio. Pero una fe que abraza la incertidumbre, que reconoce los límites de nuestro conocimiento, que valora la búsqueda honesta de la verdad más que la defensa de doctrinas heredadas, esa es una fe que puede sostenerse en cualquier época, en cualquier contexto cultural, frente a cualquier avance científico. Esa es una fe que no teme a las preguntas porque sabe que las preguntas más profundas no tienen respuestas simples y que la búsqueda misma de respuestas es parte del camino espiritual. Cuando Spinoza miraba las contradicciones en los relatos evangélicos del nacimiento de Jesús, no estaba tratando de destruir el significado del nacimiento, estaba tratando de liberarlo. Porque cuando dejamos de preocuparnos por si hubo realmente magos del Oriente o si José y María realmente huyeron a Egipto, podemos enfocarnos en lo que estas historias están tratando de comunicar, que algo extraordinario sucedió en el nacimiento de Jesús, que su vida iba a tener significado cósmico, que representaba un nuevo comienzo para la humanidad. Esa es la verdad que importa. Y esa verdad no depende de si cada detalle del relato es históricamente preciso. Lo mismo aplica a la resurrección. Cuando dejamos de tratar de armonizar los relatos incompatibles de las apariciones post-resurrección, cuando dejamos de insistir en que debe haber habido un orden preciso de eventos que los evangelistas simplemente reportaron de manera diferente, podemos ver lo que realmente está sucediendo. Diferentes comunidades cristianas primitivas tenían diferentes tradiciones sobre cómo experimentaron la presencia continua de Jesús después de su muerte. Algunas enfatizaban las apariciones en Jerusalén, otras en Galilea. Algunas enfatizaban la fisicalidad del cuerpo resucitado, otras su naturaleza transformada. Estas diferencias no son problemas a resolver, son ventanas hacia la diversidad del cristianismo primitivo, evidencia de que desde el principio hubo múltiples formas de experimentar y comprender la resurrección. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza de la verdad religiosa? Nos dice que la verdad religiosa no es del mismo tipo que la verdad científica o histórica. No puede ser verificada empíricamente o probada lógicamente con certeza absoluta. La verdad religiosa vive en la experiencia, en la transformación, en la apertura a dimensiones de la realidad que trascienden lo puramente material y lo puramente racional. Esto no la hace menos real o menos importante, la hace diferente. Y el error que ambos fundamentalistas y ateos nuevos cometen es tratar la verdad religiosa como si fuera o debiera ser verdad científica. Los fundamentalistas insisten en que cada afirmación religiosa debe ser literalmente verdadera en un sentido empírico. Los nuevos ateos están de acuerdo con esta exigencia y luego señalan que muchas afirmaciones religiosas no cumplen este estándar. Ambos están equivocados porque están aplicando la categoría equivocada de verdad. Spinoza comprendió esto mejor que casi cualquiera antes o después de él. Su filosofía distingue entre diferentes tipos de conocimiento: el conocimiento empírico de los sentidos, el conocimiento racional de las matemáticas y la lógica, y el conocimiento intuitivo de la conexión de todas las cosas en Dios. La religión opera principalmente en el tercer nivel. No puede ser reducida al primero sin perder su esencia. No puede ser capturada completamente por el segundo sin escaparse a través de los huecos. La religión, en su mejor forma, es la intuición de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que el amor y la bondad no son meros constructos sociales, sino expresiones de la naturaleza más profunda de la realidad, que la muerte no es el final, porque participamos en algo eterno.
¿Necesitamos que los evangelios sean históricamente precisos en cada detalle para sostener esta intuición? No. Necesitamos creer que Jesús, liter partes 2, parte 2, continuación. Necesitamos creer que Jesús literalmente nació de una virgen, que literalmente caminó sobre el agua, que literalmente convirtió agua en vino para que el mensaje central del cristianismo sea verdadero. Solo si hemos confundido el medio con el mensaje, el símbolo con lo simbolizado, la narrativa teológica con el reportaje histórico. Y esta confusión ha sido deliberadamente cultivada por instituciones religiosas durante siglos, porque el poder eclesiástico depende de controlar el acceso a las verdades salvadoras. Si cada persona puede discernir el mensaje esencial del cristianismo usando su propia razón y su propia experiencia, entonces, ¿para qué necesitamos sacerdotes que nos digan qué creer, obispos que nos digan cómo interpretar las Escrituras, papas que proclamen dogmas infalibles? La respuesta de Spinoza fue clara y devastadora: no los necesitamos. No necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios, porque Dios no está allá afuera, en algún cielo distante, esperando que nos comuniquemos a través de canales autorizados. Dios es la sustancia infinita de la cual todo es una modificación. Dios es la naturaleza misma en su totalidad. Dios es accesible directamente a través del ejercicio de nuestra razón y nuestra capacidad de amor. Esta no era una negación de Dios, era la afirmación más radical de la omnipresencia divina jamás articulada. Pero sonaba como ateísmo a los oídos de quienes habían construido toda su autoridad sobre la premisa de que Dios estaba distante y solo podía ser alcanzado a través de ellos. El conflicto entre fe y razón, que definió la vida de Spinoza, no fue un conflicto entre creer en Dios o no creer. Fue un conflicto entre dos comprensiones completamente diferentes de qué significa Dios y cómo nos relacionamos con lo divino. Para la ortodoxia religiosa de su tiempo, tanto judía como cristiana, Dios era un ser personal que existía separado de la creación, que intervenía en la historia a través de milagros, que había revelado su voluntad en textos específicos que debían ser interpretados por autoridades designadas. Para Spinoza, esta comprensión de Dios era antropomórfica, proyectaba características humanas sobre lo infinito, reducía la divinidad a una versión magnificada de un rey o un padre humano. El Dios de Spinoza era radicalmente diferente. La totalidad infinita de todo lo que existe, operando no a través de intervenciones arbitrarias, sino a través de leyes eternas e inmutables que podemos comprender mediante la razón. Este Dios no puede ser sobornado con oraciones ni apaciguado con sacrificios. Este Dios no castiga ni recompensa en el sentido humano. Este Dios simplemente es. Y nuestra salvación consiste en comprender nuestra participación en esta totalidad infinita y vivir en armonía con las leyes eternas de nuestra naturaleza. ¿Es esta una visión fría e impersonal de lo divino? Solo si medimos la calidez por el grado de antropomorfismo. Para Spinoza, esta visión era profundamente espiritual, porque localizaba lo divino en cada aspecto de la existencia, no solo en unos pocos eventos milagrosos excepcionales. Pero ¿cómo se relaciona esto con las contradicciones en los evangelios? De la manera más fundamental. Una vez que dejamos de esperar que los evangelios sean revelaciones divinas, dictadas palabra por palabra desde el cielo, una vez que reconocemos que son testimonios humanos de experiencias espirituales profundas, entonces las contradicciones dejan de ser problemas teológicos y se convierten en datos históricos interesantes que nos ayudan a comprender cómo diferentes comunidades cristianas primitivas procesaron su experiencia del movimiento de Jesús. Las genealogías contradictorias nos dicen que Mateo estaba escribiendo para una audiencia judía que necesitaba ver a Jesús como el Mesías davídico,
mientras que Lucas estaba escribiendo para una audiencia más universal, que necesitaba ver a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, remontándose hasta Adán. Ambos usaron genealogías para hacer puntos teológicos, no para proporcionar registros genealógicos precisos. Los relatos contradictorios del nacimiento nos dicen que Mateo y Lucas estaban operando con tradiciones diferentes y tenían énfasis teológicos diferentes. Mateo, escribiendo para judíos, enfatiza cómo el nacimiento de Jesús cumple profecías específicas del Antiguo Testamento, desde el nacimiento en Belén hasta la huida a Egipto que recapitula el Éxodo. Lucas, escribiendo para gentiles, enfatiza la humildad del nacimiento, la inclusión de los pastores marginados entre los primeros adoradores, el canto de María sobre cómo Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Estas son teologías diferentes, expresadas a través de narrativas diferentes. No necesitan ser armonizadas porque no estaban tratando de contar la misma historia de la misma manera. Pero no es esto relativismo, la idea de que cada quien tiene su propia verdad y todas son igualmente válidas. No, porque Spinoza no estaba diciendo que todas las interpretaciones son igualmente verdaderas. Estaba proporcionando un criterio para distinguir lo verdadero de lo falso. La razón. Una interpretación religiosa que contradice lo que sabemos ser verdadero a través de la razón y la evidencia empírica no puede ser correcta. Una interpretación que exige creer en imposibilidades lógicas no puede ser correcta. Una interpretación que produce comportamiento inmoral, que genera odio y violencia, que justifica la opresión, no puede ser correcta sin importar cuánto cite las Escrituras. El mensaje verdadero de cualquier texto religioso debe ser consistente con la razón y debe conducir a amor, justicia y paz. Cualquier interpretación que falle estas pruebas está equivocada. Este es un estándar mucho más exigente que el fundamentalismo, porque el fundamentalismo solo exige creer lo que la autoridad dice sin importar cuán irracional o inmoral sea. El estándar de Spinoza exige usar nuestras facultades críticas al máximo, exige consistencia lógica, exige que los resultados prácticos de nuestras creencias religiosas sean éticos. No es un camino fácil, es el camino más difícil, pero es el único camino que puede sostenerse a largo plazo sin colapsar en fanatismo o disolverse en irrelevancia. Consideremos cómo este enfoque transforma nuestra lectura de las contradicciones evangélicas sobre las apariciones de resurrección. Marcos termina abruptamente con mujeres huyendo atemorizadas de la tumba vacía. Mateo tiene a Jesús apareciendo a las mujeres y luego a los 11 en una montaña de Galilea donde algunos dudan. Lucas tiene todas las apariciones en Jerusalén en un solo día, culminando con la ascensión. Juan tiene apariciones en Jerusalén, luego, una semana después a Tomás, luego en Galilea junto al mar. Pablo, en 1 Corintios 15, proporciona una lista de apariciones que no coincide exactamente con ninguno de los evangelios, incluyendo una aparición a más de 500 hermanos, a la vez que ningún evangelio menciona. Un fundamentalista se ve obligado a intentar armonizar todo esto en una secuencia cronológica coherente, creando una línea de tiempo compleja donde Jesús apareció a diferentes personas en diferentes lugares en un orden específico que ninguna fuente realmente describe. Pero este ejercicio es una evasión, un rechazo a enfrentar lo que los textos realmente nos están diciendo. Que había múltiples tradiciones sobre las apariciones de resurrección circulando en diferentes comunidades cristianas, que estas tradiciones eran inconsistentes entre sí, y que los autores evangélicos no estaban tratando de escribir historia coordinada, sino de proclamar su propia comprensión teológica del significado de la resurrección. ¿Y cuál era ese significado teológico? Que la muerte no había vencido a Jesús,
que su presencia continuaba con la comunidad de discípulos, que el movimiento que había comenzado no había terminado con su ejecución. Este es el núcleo histórico y espiritual de la resurrección, y no depende de poder establecer exactamente quién vio qué, cuándo y dónde. Los primeros cristianos experimentaron algo que transformó sus vidas, que los cambió de discípulos atemorizados, escondidos detrás de puertas cerradas, a proclamadores valientes dispuestos a morir por su mensaje. Llamaron a esta experiencia resurrección, y expresaron esa experiencia a través de narrativas que fueron moldeadas por sus contextos y comprensiones teológicas particulares. Esto no hace la resurrección menos real, la hace más profundamente real, porque ahora no estamos hablando de un evento peculiar de reanimación de cadáveres que sucedió una vez hace 2000 años y del cual dependemos totalmente del testimonio de otros. Estamos hablando de una realidad espiritual que las primeras comunidades cristianas experimentaron y que puede ser experimentada nuevamente en cada generación. La resurrección no es algo que simplemente creemos sucedió en el pasado. Es algo que puede suceder en el presente, cada vez que la muerte es vencida por la vida, cada vez que el odio es transformado por el amor, cada vez que la desesperación es superada por la esperanza. Pero Spinoza creía en la resurrección. La pregunta está mal formulada. Spinoza no creía en la resurrección como un evento físico donde un cadáver volvió a la vida, pero Spinoza absolutamente creía en la victoria de la vida sobre la muerte en un sentido más profundo. Creía que cuando vivimos según la razón y el amor, participamos en algo eterno que trasciende nuestra existencia finita individual. En la quinta parte de su Ética, Spinoza argumenta que la mente humana, en la medida en que comprende las cosas bajo una especie de eternidad, participa en la eternidad de Dios. No somos inmortales en el sentido de que nuestras personalidades individuales continúan después de la muerte, pero lo que es más real en nosotros, nuestra participación en el conocimiento eterno y el amor eterno, nunca muere, porque nunca fue creado en el tiempo. Esta es una visión profundamente espiritual, pero radicalmente diferente de la inmortalidad personal que la mayoría de los cristianos esperan. ¿Es mejor o peor? Depende de qué buscas en la religión. Si buscas consuelo egoísta, la promesa de que tu personalidad individual continuará eternamente en un paraíso personal, entonces la visión de Spinoza puede parecer fría. Pero si buscas verdad, si buscas una comprensión de la vida y la muerte que sea consistente con la razón y con lo que observamos en la naturaleza, entonces la visión de Spinoza ofrece algo profundo. La comprensión de que al amar la verdad y practicar la justicia, nos conectamos con algo infinito y eterno que no puede ser destruido por la muerte. Las contradicciones en los evangelios, entonces, no son obstáculos para la fe, sino invitaciones a una fe más profunda. Nos invitan a dejar de buscar certeza donde no puede ser encontrada, a dejar de aferrarnos a interpretaciones literales que crean más problemas de los que resuelven, a buscar en cambio el mensaje transformador que estos textos imperfectos todavía logran transmitir. Ese mensaje no es complicado. Ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás, todos los debates teológicos complejos sobre la naturaleza de Cristo, todos los argumentos sobre si la resurrección fue física o espiritual, todas las genealogías y los relatos de nacimiento, son elaboraciones posteriores alrededor de este núcleo simple pero radical. ¿Y por qué es tan difícil para las instituciones religiosas aceptar esta simplicidad? Porque la simplicidad no requiere instituciones complejas. Si el mensaje central del cristianismo,
puede ser comprendido directamente por cualquier persona usando su razón moral básica. Entonces, ¿por qué necesitamos toda la maquinaria de la ortodoxia, los credos, los concilios, las jerarquías eclesiásticas? La respuesta honesta es: no la necesitamos. La necesitamos solo si queremos controlar, si queremos poder, si queremos mantener una clase especial de personas que se interponen entre los creyentes ordinarios y lo divino. Spinoza amenazaba todo este sistema no al atacarlo directamente, sino al simplemente mostrar que era innecesario. Su filosofía ofrecía acceso directo a Dios a través de la razón, acceso directo a la salvación a través de vivir éticamente, acceso directo a la verdad a través del estudio honesto sin necesidad de intermediarios que controlaran la interpretación. Por eso fue tan peligroso, por eso tuvo que ser silenciado, excomulgado, censurado. No porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón de una manera que hacía obsoletas las estructuras de poder religioso. La segunda parte de esta narración debe terminar donde comenzó, con la pregunta de qué significa la fe cuando reconocemos que los textos sagrados son productos humanos fallibles. La respuesta de Spinoza fue que la verdadera fe nunca dependió de la infalibilidad de los textos. La verdadera fe es la confianza en que el universo tiene significado, que el amor y la justicia no son ilusiones, que vale la pena vivir una vida moral incluso cuando no hay recompensas garantizadas. Esta fe no se derrumba cuando descubrimos contradicciones en los evangelios. Se profundiza cuando dejamos de basar nuestra fe en certezas frágiles y la basamos en cambio en la experiencia directa de lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado lo divino, esa realidad que trasciende todas nuestras categorías, pero que se hace presente en momentos de amor profundo, belleza abrumadora, verdad penetrante. Los 7 hechos incoherentes que hemos examinado no son argumentos contra el cristianismo, son argumentos contra una forma particular de cristianismo que insiste en la infalibilidad de cada palabra de la Biblia. Pero hay otras formas de cristianismo, quizás formas más antiguas y ciertamente formas más sostenibles intelectualmente, que reconocen que los evangelios son testimonios humanos de encuentros divinos, que su valor radica no en su precisión histórica, sino en su poder transformador. Estas formas de cristianismo no temen a las preguntas de Spinoza. Las abrazan porque saben que las preguntas honestas solo pueden profundizar la fe auténtica, nunca destruirla. Parte 3. Y así llegamos al punto donde la mayoría de los discursos sobre religión y razón prefieren no aventurarse al abismo donde todas las certezas cómodas se disuelven y nos quedamos solo con la pregunta más desnuda, más terrible, más liberadora. ¿Qué queda cuando todo lo que pensábamos que era sólido se revela como construcción humana? ¿Qué permanece cuando admitimos que las genealogías fueron inventadas para propósitos teológicos, que los relatos de nacimiento son leyendas piadosas, que las apariciones de resurrección fueron experiencias reales, pero expresadas en narrativas incompatibles, que todo lo que tenemos son textos escritos por personas que nunca conocieron a Jesús, basados en tradiciones orales que fueron moldeadas por décadas de transmisión antes de ser fijadas por escrito? ¿Queda algo? O más precisamente, queda algo que merezca ser llamado fe cristiana, algo que justifique construir tu vida alrededor de ello, algo por lo cual valga la pena levantarse cada mañana y tratar de ser mejor persona. Esta es la pregunta que Spinoza enfrentó y que cada persona que se atreve a pensar honestamente sobre la religión eventualmente debe enfrentar. Y la respuesta no es sencilla, porque depende de qué estabas buscando en primer lugar. Si estabas buscando certeza absoluta, garantías incuestionables, un mapa detallado,
de la realidad metafísica que te dijera exactamente qué creer sobre cada pregunta, desde la creación del universo hasta tu destino después de la muerte, entonces lo siento, pero eso nunca existió. Fue una ilusión vendida por instituciones que necesitaban tu sumisión, por líderes que necesitaban tu obediencia, por sistemas que requerían que renunciaras a tu capacidad de pensamiento crítico a cambio de la falsa comodidad de no tener que dudar nunca. Spinoza vino a quitarte esa falsa comodidad, no por crueldad, sino por compasión. Porque vivir en una ilusión, no importa cuán confortable, no es realmente vivir. Es existir en un sueño del cual eventualmente despertarás. Y cuando lo hagas, el despertar será más traumático cuanto más tiempo hayas estado dormido. Pero si estabas buscando algo diferente, si estabas buscando una forma de vivir que te conectara con lo que es más profundo y real en el universo, si estabas buscando inspiración para vivir con integridad y compasión, si estabas buscando una comunidad de personas comprometidas con valores de amor y justicia, si estabas buscando historias que iluminaran el significado y el propósito incluso en mí, Dios del sufrimiento, entonces no solo queda algo, queda todo lo que realmente importaba desde el principio. Los evangelios siguen siendo tesoros de sabiduría espiritual y ética. La figura de Jesús sigue siendo un modelo poderoso de cómo vivir con coraje y compasión. La comunidad cristiana sigue siendo un espacio donde las personas pueden encontrar apoyo, significado y llamado a servir a algo más grande que ellas mismas. Pero no es esto simplemente usar el cristianismo como un recurso cultural útil mientras se rechaza su núcleo de verdades sobrenaturales. Solo si defines el núcleo del cristianismo como asentir a proposiciones sobrenaturales específicas. Pero, ¿qué pasa si el núcleo del cristianismo nunca fue sobre proposiciones, sino sobre transformación? ¿Qué pasa si el punto nunca fue creer que Jesús caminó sobre agua, sino aprender a caminar a través de las tormentas de la vida con fe? ¿Qué pasa si el punto nunca fue creer que nació de una virgen, sino nacer de nuevo nosotros mismos en nuevas formas de ser? ¿Qué pasa si el punto nunca fue creer en su resurrección física, sino experimentar nuestra propia resurrección de la muerte espiritual a la vida espiritual? Esta no es una lectura reduccionista o metafórica del cristianismo que diluye su poder. Es, argumentaría, la lectura más profunda y más fiel al espíritu original del movimiento de Jesús. Porque cuando miramos lo que Jesús realmente enseñó según los evangelios, casi nada de eso trata sobre doctrinas teológicas abstractas. Casi todo trata sobre cómo vivir. Ama a tus enemigos. No juzgues. Perdona 70 veces 7. Da a los pobres. No atesores riquezas terrenales. Preocúpate más por la justicia que por el ritual. Reconoce a Dios en los más pequeños y vulnerables. Estas enseñanzas no dependen de si Jesús nació de una virgen o de si físicamente resucitó de entre los muertos. Tienen su propio poder y verdad sin importar cómo respondas a esas preguntas. Pero entonces, ¿por qué la tradición cristiana se obsesionó tanto con las doctrinas teológicas si Jesús mismo no lo hizo? Esta es una de las preguntas más importantes en la historia del cristianismo, y Spinoza fue uno de los primeros en formularla claramente. La respuesta es compleja, pero puede resumirse así. A medida que el cristianismo se extendió más allá de su contexto judío original y entró en el mundo helenístico grecorromano, encontró culturas que estaban profundamente interesadas en la filosofía y la teología abstracta. Los cristianos educados comenzaron a formular la fe en términos filosóficos, creando doctrinas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad, la expiación, la salvación. Estas doctrinas no eran malas en sí mismas, eran intentos honestos de comprender intelectualmente lo que los primeros cristianos habían experimentado espiritualmente.
El problema surgió cuando estas formulaciones doctrinales se convirtieron en la prueba de fuego de la ortodoxia, cuando la capacidad de recitar el credo correcto se volvió más importante que vivir el camino de Jesús, cuando los cristianos comenzaron a masacrarse mutuamente por desacuerdos sobre si Cristo tenía una naturaleza o dos naturalezas, si el Espíritu procedía solo del Padre o del Padre y del Hijo. Spinoza miraba esta historia de violencia teológica y preguntaba, ¿cómo puede esto ser el resultado de seguir a un maestro que dijo que el amor era el mandamiento más grande? ¿No será que hemos perdido completamente el camino cuando el cristianismo se convirtió en una religión de doctrinas correctas en lugar de una forma de vida? Esta crítica no era nueva con Spinoza. Ya en el siglo IV, después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, algunos observadores notaron que los cristianos se habían vuelto más preocupados por el poder y la ortodoxia que por vivir como Jesús. Los movimientos monásticos surgieron en parte como protesta contra esta institucionalización y mundanalización del cristianismo. Los místicos, a lo largo de los siglos, enfatizaron la experiencia directa de lo divino sobre la adherencia a doctrinas. Los reformadores protestantes trataron de volver a las Escrituras como autoridad sobre las tradiciones eclesiásticas. Pero Spinoza fue más radical que cualquiera de estos movimientos, porque no estaba tratando de reformar el cristianismo, sino de revelar su verdadera naturaleza al separar el núcleo ético y espiritual de todas las elaboraciones teológicas que se habían acumulado alrededor de él. ¿Y qué encontró en ese núcleo? Encontró lo que él llamó la ley divina natural, amar a Dios y amar al prójimo. Estas no son leyes arbitrarias impuestas por un legislador cósmico, son expresiones de la naturaleza más profunda de la realidad. Amar a Dios, para Spinoza, significa amar la verdad, amar la belleza, amar la totalidad infinita de la existencia. Amar al prójimo significa reconocer que todos somos modificaciones de la misma sustancia infinita, que lo que daña a otro me daña a mí, que mi bien verdadero está inseparablemente conectado con el bien de todos. Esta no es una moralidad basada en mandamientos externos o en amenazas de castigo. Es una ética basada en la comprensión racional de cómo son las cosas realmente. Las contradicciones en los evangelios, entonces, no solo no son un problema para esta comprensión del cristianismo, en realidad la apoyan. Porque si los evangelios fueran documentos sobrenaturalmente inspirados sin errores, podríamos caer en la trampa de tratarlos como códigos legales que deben ser obedecidos literalmente. Pero cuando reconocemos que son testimonios humanos diversos de encuentros con lo divino a través de Jesús, somos liberados para hacer lo que los autores evangélicos mismos estaban haciendo: interpretar creativamente la tradición para nuestro propio contexto. Discernir el espíritu detrás de la letra, aplicar el mensaje central de amor y justicia a las circunstancias particulares de nuestras propias vidas. Esto es exactamente lo que los evangelistas estaban haciendo. Mateo tomó las tradiciones sobre Jesús y las moldeó para hablar a una comunidad judeo-cristiana que necesitaba ver a Jesús como el cumplimiento de las profecías hebreas. Marcos creó un evangelio urgente y dramático para una comunidad que enfrentaba persecución. Lucas escribió una narrativa que enfatizaba la inclusión universal y la reversión de las estructuras de poder terrenales. Juan compuso una meditación teológica profunda sobre Jesús como la encarnación del Logos divino. Ninguno de ellos estaba tratando de escribir una biografía objetiva. Todos estaban interpretando la tradición para sus audiencias particulares. Y esto es exactamente lo que cada generación de cristianos debe hacer.
No podemos simplemente repetir las formulaciones del pasado como si fueran respuestas atemporales. Debemos hacer lo que Spinoza nos enseñó: usar nuestra razón para discernir qué en la tradición es esencial y qué es cultural, qué habla a verdades eternas y qué refleja comprensiones limitadas del pasado. Este es un trabajo duro, requiere estudio, pensamiento crítico, honestidad moral. Es mucho más fácil simplemente recitar credos y obedecer autoridades, pero el camino fácil no es el camino de la verdad. Y la verdad es lo único que finalmente puede hacernos libres. Pero ¿acaso esta aproximación no hace que cada persona se convierta en su propia autoridad, eligiendo qué aceptar y qué rechazar de la tradición según sus propias preferencias? Este es el miedo que siempre se plantea contra la lectura crítica de las Escrituras, que llevará al caos interpretativo, donde cada quien hace lo que es correcto a sus propios ojos. Pero este miedo es infundado, porque la razón no es arbitraria. La razón opera según principios que podemos discutir y sobre los cuales podemos alcanzar acuerdo. Dos personas racionales que estudian los mismos textos y evidencias pueden llegar a conclusiones diferentes, sí, pero sus conclusiones serán mucho más cercanas entre sí que las de dos fundamentalistas de tradiciones diferentes, que cada uno insiste en que su interpretación literal es la única correcta. Más importante aún, el estándar de Spinoza no es solo la razón abstracta, sino la razón orientada hacia el bien ético. ¿Esta interpretación conduce al amor y la justicia o conduce al odio y la opresión? Cualquier interpretación de las Escrituras que produzca violencia, que justifique la esclavitud, que subordine a las mujeres, que condene a los homosexuales, que legitime el robo de tierras de pueblos indígenas, cualquiera de estas interpretaciones falla la prueba ética sin importar cuántos versículos bíblicos puedan citarse en su apoyo. Porque el mensaje central de las Escrituras, el criterio por el cual deben ser juzgadas todas las interpretaciones particulares, es el amor y la justicia. Todo lo que contradice esto es una distorsión de la tradición, no su expresión fiel. Ahora bien, esto significa que algunas partes de la Biblia misma, textos que ordenan genocidio, que prescriben la pena de muerte por ofensas triviales, que tratan a las mujeres como propiedad, deben ser rechazadas como reflejos de la cultura antigua brutal y patriarcal en la que fueron escritas, no como revelación de la naturaleza de Dios. Esto aterroriza a los fundamentalistas porque parece poner a los humanos en juicio sobre Dios, pero es exactamente lo contrario. Es poner nuestras ideas culturalmente condicionadas sobre Dios bajo el juicio del verdadero Dios, que es amor y justicia. Es negarse a adorar a un ídolo creado a imagen de nuestros peores impulsos y buscar en cambio al Dios que nos llama a ser mejores de lo que somos. Los 7 hechos incoherentes que hemos explorado son ventanas a esta verdad más profunda. Las genealogías contradictorias nos muestran que los autores evangélicos estaban haciendo teología, no reportando genealogías. Los relatos incompatibles del nacimiento nos muestran que diferentes comunidades tenían diferentes tradiciones y diferentes énfasis teológicos. El censo históricamente problemático nos muestra que Lucas estaba dispuesto a moldear la historia para servir a sus propósitos narrativos. La ausencia del nacimiento virginal en las fuentes más tempranas nos muestra que esta doctrina se desarrolló con el tiempo. Las diferentes versiones de la tentación nos muestran que los detalles narrativos eran flexibles, mientras el significado teológico permanecía. La resurrección masiva de santos en Mateo nos muestra el uso del lenguaje apocalíptico para enfatizar la importancia cósmica de la muerte de Jesús. Las apariciones post-resurrección irreconciliables nos muestran que múltiples tradiciones estaban circulando y que ninguna comunidad tenía el monopolio de la verdad. Todas estas incoherencias, lejos de socavar el cristianismo, lo humanizan.
Nos muestran que desde el principio el cristianismo fue un movimiento plural, diverso, en desarrollo, no un monolito doctrinal establecido por Jesús y transmitido sin cambios. Nos muestran que los primeros cristianos estaban luchando por comprender lo que habían experimentado. Estaban debatiendo entre ellos, estaban desarrollando diferentes formas de articular su fe. Y esto no es debilidad, es fortaleza, porque un cristianismo que admite la diversidad, que reconoce su desarrollo histórico, que abraza la necesidad de reinterpretación continua, es un cristianismo que puede seguir viviendo y hablando a nuevas situaciones. Un cristianismo fosilizado en interpretaciones literales de textos del siglo I es un cristianismo muerto, relevante solo como artefacto histórico. Pero entonces, ¿qué le decimos a la persona que genuinamente encuentra consuelo en la fe tradicional, que necesita creer que cada palabra de la Biblia es literalmente verdadera, que no puede sostener su fe sin esa certeza? Spinoza respondería: les decimos la verdad y confiamos en que la verdad finalmente es más liberadora que las mentiras confortantes. Pero podemos decir la verdad con compasión, reconociendo que renunciar a certezas largamente sostenidas es doloroso, que implica un proceso de duelo por la pérdida de una forma más simple de fe. No hay necesidad de ser cruel al destruir las ilusiones de las personas. Pero tampoco debemos participar en esas ilusiones, porque hacerlo es faltar el respeto tanto a la verdad como a las personas que merecen acceso a la verdad. Y aquí está la cosa extraordinaria. Muchas personas que pasan por el proceso de reconocer las contradicciones en las Escrituras, de abandonar el literalismo, de abrazar una fe más compleja y matizada, muchas de estas personas reportan que su fe en realidad se profundiza en lugar de debilitarse, porque ahora su fe no descansa en la base inestable de proposiciones históricas cuestionables. Descansa en la experiencia vivida de transformación, en la participación en una comunidad de amor, en el compromiso con valores que trascienden el interés propio. Esta es una fe que puede resistir la duda, que puede acomodar nuevos descubrimientos científicos e históricos, que puede evolucionar sin perder su núcleo esencial. Spinoza fue excomulgado, censurado, vilipendiado como ateo durante siglos, pero sus ideas sobrevivieron porque eran verdaderas. Y lentamente, generación tras generación, han transformado la forma en que las personas reflexivas se relacionan con sus tradiciones religiosas. Hoy, millones de cristianos practican esencialmente la hermenéutica de Spinoza sin saber que vino de él. Leen las Escrituras críticamente, distinguen entre el núcleo ético y las elaboraciones culturales. Aplican la razón a las doctrinas teológicas, miden la validez de las interpretaciones por sus frutos éticos. Esto es el triunfo póstumo de Spinoza, la vindicación del hereje. Pero ¿puede esta forma de cristianismo sostenerse institucionalmente? ¿Pueden las iglesias operar sin doctrinas definidas rígidamente, sin afirmaciones de autoridad absoluta, sin la amenaza de condenación para aquellos que dudan? La historia dice que sí. Las denominaciones liberales del protestantismo han estado haciendo exactamente esto durante más de un siglo. Han creado espacios donde la duda es bienvenida, donde las preguntas son celebradas, donde la diversidad teológica es reconocida como una fortaleza más que como una debilidad. Estas iglesias no son perfectas, ninguna institución humana lo es, pero demuestran que es posible tener comunidad cristiana sin fundamentalismo, es posible adorar sin sacrificar el intelecto, es posible fe sin certeza. Y quizás este es el mensaje más importante para nuestra época, que el fanatismo religioso no es la única alternativa al secularismo ateo. Existe un tercer camino, el camino que Spinoza iluminó, el camino de la fe ilustrada que abraza tanto la razón como el misterio.
tanto la crítica como la reverencia, tanto la honestidad intelectual como la apertura espiritual. Este es el camino que puede sanar las divisiones de nuestra sociedad polarizada, que puede hacer puentes entre creyentes y no creyentes, que puede preservar lo que es valioso en las tradiciones religiosas mientras libera a esas tradiciones de lo que es opresivo y obsoleto. Las contradicciones en los evangelios, entonces, no son motivo de vergüenza para los cristianos, sino oportunidades para una fe más profunda y más honesta. Cada contradicción es una invitación a dejar de tratar los textos como ídolos y comenzar a tratarlos como lo que realmente son: testimonios humanos preciosos de encuentros con lo divino. Cada incoherencia es un recordatorio de que la verdad no puede ser capturada completamente en palabras, que siempre excede nuestras formulaciones, que requiere múltiples perspectivas y voces diversas para ser aprehendida incluso inadecuadamente. Y en el final, cuando todas las doctrinas han sido examinadas y todas las contradicciones han sido reconocidas, ¿qué permanece? Permanece el llamado a amar, el llamado a servir, el llamado a buscar la justicia, el llamado a vivir con integridad y compasión. Estos no son mandamientos arbitrarios de un Dios distante. Son expresiones de la naturaleza más profunda de la realidad, leyes naturales tan reales como la gravedad, pero operando en el ámbito ético y espiritual. Y cuando vivimos según estas leyes, cuando alineamos nuestras vidas con el amor y la verdad, experimentamos algo que los místicos han llamado Dios, que Spinoza llamó la sustancia infinita, que Jesús llamó el reino de los cielos. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Durante siglos, las iglesias trataron de enterrar las contradicciones en las Escrituras, prohibiendo la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, castigando a quienes cuestionaban, manteniendo a los laicos en ignorancia. Pero la verdad siguió filtrándose. La imprenta hizo posible que la gente común leyera las Escrituras por sí misma. La Ilustración hizo posible que aplicaran la razón crítica a lo que leían. La erudición moderna ha hecho imposible negar las contradicciones y los problemas históricos en los textos bíblicos. Y aunque algunos todavía se aferran desesperadamente al fundamentalismo, la marea de la historia se mueve hacia la honestidad que Spinoza defendió. ¿Y qué hay de ti, que has llegado hasta el final de esta larga reflexión? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Atemorizado por lo que has escuchado o liberado? ¿Enojado con Spinoza por cuestionar lo que creías sagrado o agradecido por su coraje para decir verdades impopulares? ¿Aferrado más fuertemente a tus certezas o dispuesto a soltar y ver a dónde te lleva la búsqueda honesta de la verdad? Estas no son preguntas que puedo responder por ti. Solo tú puedes responderlas en el silencio de tu propia reflexión, en la honestidad de tu propia lucha con lo que significa fe, verdad, Dios. Pero esto sí puedo decir: la verdad no te destruirá. Solo destruirá las ilusiones, y las ilusiones necesitan ser destruidas porque te mantienen esclavo. La verdad puede ser dolorosa, puede ser inquietante, puede requerir que reconstruyas toda tu comprensión del mundo, pero al final, la verdad es lo único que puede hacerte verdaderamente libre, y la libertad verdadera de la mente y el espíritu, es el mayor regalo que cualquiera puede recibir. Es lo que Spinoza vivió, es por lo que fue perseguido, es lo que legó a todos los que vendrían después de él. Los 7 hechos incoherentes sobre la vida de Jesús, que los evangelios no pueden sostener, son, paradójicamente, 7 puertas hacia una comprensión más profunda del cristianismo. Cada contradicción que reconocemos nos aleja un paso más del ídolo del literalismo y nos acerca un paso más al Dios viviente, que no puede ser contenido en textos ni controlado por instituciones. Cada certeza que abandonamos crea espacio para una fe más auténtica.
Cada pregunta que nos atrevemos a hacer nos conecta con la tradición larga de buscadores honestos que han rechazado las respuestas fáciles en favor de la verdad difícil. Y así, hermanos y hermanas, en esta búsqueda común de significado en un universo vasto e indiferente, llegamos al final de esta reflexión. Pero no es realmente un final, es una apertura, porque ahora el trabajo comienza de verdad. El trabajo de integrar lo que has escuchado en tu propia comprensión, de decidir qué hacer con esta información, de determinar qué tipo de fe, si alguna, puede sostenerte en el conocimiento de que los textos sagrados son humanos, falibles, contradictorios. Este es el trabajo de toda una vida, el trabajo que Spinoza hizo en su tiempo y que cada generación debe hacer de nuevo en el suyo. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Ha estado surgiendo durante siglos a pesar de todos los esfuerzos por suprimirla, y seguirá surgiendo porque es más fuerte que cualquier censura, más persistente que cualquier ortodoxia, más real que cualquier dogma. La pregunta no es si la verdad finalmente prevalecerá. La pregunta es solo si tendremos el coraje de enfrentarla cuando lo haga, o si nos esconderemos detrás de certezas falsas hasta que ya no puedan sostenerse y colapsen sobre nosotros. Spinoza eligió el coraje. ¿Qué eliges tú?